y vamos a leer este pequeño versículo. Capítulo 16, ustedes miran ahí la lectura, el verso está escrito ahí en la pantalla también. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos juntos, hermanos? Vamos a leer del verso 7, hermanos. Del verso 7. Vamos a repetir el verso 8 2 veces y luego nos continuamos al verso 11. Amén. Ok, leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, una vez más el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tome asiento. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a todos aquellos que la han de escuchar en algún momento. Amén. Estos días pasados, hermanos, hemos estado hablando acerca de, he tratado de traer un seguimiento acerca del nuevo nacimiento. Antes de eso hablamos del llamado de Dios, del discipulado, qué es ser discípulo. Luego hablamos el costo del discipulado. Luego enseguida estuvimos hablando ahora estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. La ocasión pasada estuvimos hablando acerca de la importancia del nuevo nacimiento. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando la importancia de un nuevo nacimiento. Y al haber un nuevo nacimiento, estuvimos hablando también de que somos vestidos con la justicia de Cristo Jesús. Amén. Entonces, una vez que el creyente viene a Cristo, hermanos, y entrega su vida a Cristo y es salvo, dijimos que el Espíritu Santo sella esta alma, es sellada, es ahora propiedad de Cristo. ¿Qué pasa entonces después? ¿Qué es lo que sucede después? Saben que los discípulos ya andaban con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aún no estaba el Consolador para que hiciera la obra en ellos, ¿cierto? El Consolador aún no había llegado. Y el Señor Jesucristo dice, oye, hay muchas cosas. Si usted lee el verso 12, de aquí donde estamos, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, saben que hay muchas cosas que yo quiero decirles, pero que ahora aún no pueden sobrellevarlas. Es decir, no me van a entender. Si se las digo, no van a poder sobrellevar eso. Así que entonces el Señor les dice, pero ¿saben qué? Es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría. ¿Y por qué era tan importante que el Consolador viniera? Él lo explica en estos versículos que ahorita estamos leyendo. Porque el Consolador dice que es el que iba a convencer. Dice que el Espíritu Santo, el Consolador, iba a hacer 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que iba a hacer? Lo leímos ahorita aquí en estos versículos. Lo iba a convencer de pecado. Lo iba a convencer de justicia. Y lo iba a convencer. ¿Se da cuenta? Pero entendemos nosotros esta porción, este verso, cuando dice que el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de juicio y de justicia.
¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Como creyentes, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿En qué a nosotros nos beneficiaría? A los discípulos les estaba diciendo el Señor Jesús, les conviene. A ustedes les conviene. Entonces, hermano, a ti y a mí nos conviene que el Espíritu Santo haga esta obra dentro de nosotros. Y esto tiene que suceder constantemente, estar seguros de esto. Que el Espíritu Santo esté siempre obrando. Por eso el Señor dijo, les enviaré a un consolador. ¿Saben que consolador, el significado de consolador es alguien que está cerca de, al lado de? Así que el consolador, hermano, debe de estar al lado de. Es decir, yo voy caminando para acá y ¿a dónde está el consolador? Al lado de. Yo voy para allá y Él está conmigo. Eso es el consolador. Él va a estar al lado de, va a estar contigo, a donde quiera que tú vayas. Es decir, que todo lo que hagamos y queramos decidir, Él va a estar ahí. Y Él va a hacer esa obra de la que acabamos de leer. Te va a convencer. ¿Tú lo quieres dejar que Él te convenza de pecado, de juicio y de justicia? Cuando nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que haga eso, hermanos, es cuando nuestra conciencia se empieza a cauterizar. ¿Qué es cauterizar? ¿Ha leído ese versículo en las Escrituras? La conciencia se empieza a cauterizar. El Espíritu Santo va ahí, el Espíritu Santo te está hablando y te está convenciendo. Mira, Juan, mira, Junior, eso es pecado. Y Junior dice, y voltea para otro lado. Disculpen si hay alguien que se llama Junior, yo nomás estoy inventando un nombre. Mira, fulano de tal, mira, Casimiro o Casimira. Casimira, pero no mira nada, porque no se da cuenta. El Espíritu Santo le está hablando y él no se da cuenta de que le está hablando. Y cambié el nombre por si acaso, ¿verdad? Hubiera alguien con este nombre. Pero ese nombre no creo que exista por aquí. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo está hablando y ministrando al creyente, incluso al no creyente. Para que pueda venir a Cristo, el Espíritu Santo le convence de pecado. Le hace saber que necesita redención. Le hace saber la condición de que es culpable de pecado, que es culpable de juicio. Y entonces el alma puede rendirse a Cristo, porque el Espíritu Santo está convenciendo. Ahí dice convicción. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo en el creyente. Dice, esto se da cuando el hombre reconoce, cuando el hombre se da cuenta de su condición de pecado y se arrepiente de esa condición. Acepta como Señor y Salvador a Jesucristo. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro del hombre, sellándolo como un hijo de Dios, como pertenencia de Cristo Jesús. Abajo dice, en este momento o en este mismo instante que somos sellados, viene a morar el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahí empieza el nuevo nacimiento, de lo que estábamos hablando en la pasada oportunidad que tuve para compartir. Estábamos hablando del nuevo nacimiento. Ahí surge, hermanos, el nuevo nacimiento. Disculpen, en San Juan, capítulo 16, que ahorita estuvimos leyendo, del 7 al 11, es donde ahorita estábamos leyendo que el Señor les dijo, les conviene, a ustedes, a vosotros os conviene que yo me vaya para que Él venga y Él pueda realizar esta obra en su vida. El Consolador tiene que obrar constantemente en nuestras vidas para que nosotros podamos estar siempre, hermanos, apartados del pecado. Y siempre cubiertos, ¿con qué dijimos la vez pasada? Con su justicia de Cristo. Hermanos, Dios, cuando tú vienes a Cristo, Dios ya no te mira
con esa vestidura de la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre, sino te mira ahora con la vestimenta que Cristo ya te puso. Así es como el Señor, como Dios te mira a ti. Y entonces el Espíritu de Dios habita en el creyente y el creyente tiene que vivir ese día nada más que aceptó a Cristo. No, desde ese día en adelante, todos los días. El Consolador va con el creyente todos los días. Estuvimos ahorita hablando de las 3 cosas que el Espíritu Santo va a hacer. ¿Cómo procede el Espíritu Santo cuando trata con el alma? Vamos a tratar de explicarlo esto de convencer de pecado, porque vamos a hablar de las 3 cosas. Primero, el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Cómo es que el Espíritu Santo hace esta obra? Vamos a imaginarnos que es un fiscal. ¿Saben lo que es el fiscal en una corte? Es el acusador. El fiscal es el que se sienta ahí y él ya está listo. Él trata de buscar toda la información necesaria para poder respaldar el por qué se está acusando a la persona. Así que cuando alguien va a la corte, hermanos, el que va, el acusado, va y se para ahí y lleva a su abogado. Porque el fiscal se va a levantar y va a decir, no, él es culpable, él merece muerte, él merece condena eterna, él merece tantos años de cárcel, él merece esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta prueba, tenemos la otra prueba. Eso es lo que hace el fiscal. El Espíritu Santo toma este papel para convencer de pecado, tratando de obtener la declaración divina de la culpabilidad contra los que rechazan a Cristo. Entonces, Él está ahí y tiene todo lo necesario para ponérselo al que es culpable. Y le dice, aquí está la prueba. Tú eres culpable. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu interior y te presenta todo esto, tú no puedes resistir. Tú te das cuenta que tú eres culpable. Porque no puedes decir, no, yo no soy culpable. Por cuanto todos pecaron, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que al que todavía no tiene a Cristo, el Espíritu Santo viene como fiscal y le dice, mira, este es tu veredicto. Tú eres culpable. Aquí hay prueba de que tú eres culpable. Y tu condena es la muerte. Entonces esto redarguye al alma y entonces es cuando produce el arrepentimiento. Es decisión del alma si quiere arrepentirse, pero sí se da cuenta que es culpable, porque el Espíritu Santo ya se lo hizo saber. Dice que declarar culpable significa haber demostrado más allá de toda disputa verdades o de una otra manera, algo que está dudoso, algo que se está descartando, algo que dice, bueno, yo no creo que sea culpable, porque por esto, cualquier duda que hubiera, el Espíritu Santo dice que demuestra que aquello es verdad, que sí es culpable. Entonces, el haber probado la veracidad de los cargos hechos contra mi vida y contra mi conducta. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Convence, dice que es la incapacidad de la mente o el alma oscurecida, no ven nada de las verdades espirituales hasta que son despertadas por el Espíritu Santo. Hermano, el que está en pecado no puede ver, es como que si está cubierto con una venda oscura y no puede ver, solo ve oscuridad, no puede ver las verdades divinas, no se da cuenta que está en pecado. Por eso es que mucha gente va a decir, hermanos, yo no soy malo. Esta es la razón, porque no puede ver las verdades divinas, no se da cuenta de su necesidad, no se da cuenta de su condición y sigue pensando que todo está bien con el solo hecho de no hacerle mal a nadie. Yo no robo, yo no mato. Entonces, está en la oscuridad
y no se da cuenta de su gran necesidad, de que está en pecado y de que su veredicto es muerte eterna. Ese es el veredicto. Y el Espíritu Santo viene y le hace saber al alma, tú eres culpable, aquí está la prueba y este es tu veredicto. Y entonces cuando el Espíritu Santo hace esto, le es quitada la venda a la persona y es cuando el Espíritu Santo convence al hombre de su necesidad y de estas siguientes verdades. ¿Cuáles son las siguientes verdades? Lo convence de pecado, lo convence de y lo convence. El pecado de la incredulidad. Esto solamente, hermanos, habla acerca del ejemplo que está aquí. Habla del evento cuando Pedro empieza a hablar, hermanos. Cuando ellos fueron investidos del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta, hermanos, y lo encontramos en el libro de Hechos. Cuando Pedro se levanta y le empieza a hablar. Y dice que les empieza a decir de que ellos fueron los que le dieron muerte al Señor Jesucristo. Y les empieza a explicar quién es Jesús. Y les dice, Él es el Hijo de Dios y ustedes le dieron muerte. Y entonces dice que las personas, hermanos, las personas fueron compungidas. Y ellos hasta dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y en aquella ocasión se arrepintieron miles de personas y vinieron a Cristo. ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién les convenció de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede convencer a uno como puede convencer a todos, a miles. Ahí sucedió en un mismo momento. En la predicación de Pedro, el Espíritu Santo los convenció a todos los que estaban ahí. Y dice que aceptaron y se convirtieron, dice la Biblia, y se convirtieron, fueron 3,000. Se convirtieron 3,000 a Cristo. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Saben que la conciencia puede convencer al hombre de los pecados ordinarios, como van y quizás le mintieron a alguien y dice, ay, pues sí, yo la regué porque le mentía a mi esposo, a mi esposa, a mi jefe. Le dije que estaba enfermo, pero no estaba enfermo y no fui a trabajar. Eso es una mentira, hermanos, para aquellos que todavía lo hacen. Arrepiéntase, que el Espíritu Santo le convenza de pecado. Hermanos, la conciencia le recuerda a usted y dice, ay, pero es que aún el inconverso tiene la conciencia porque así es como Dios los creó a cada uno. Y la conciencia le convence de estos pecados, de estos pecados ordinarios, vamos a llamarlos así. Pero ¿saben que no vienen a Cristo? Ni reconocen tampoco de que necesitan salvación. Porque algunos dicen, esa es una mentirita blanca. Y le ponen colores a la mentira. Y le ponen color al pecado. Y como ya le pusieron un color y es blanco, pues ya no está tan mal. Y entonces siguen viviendo en su pecado. Y piensan que todo está bien. Pero para convencer de pecado, de la necesidad de arrepentimiento, de la condición de muerte eterna, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo es el que quebranta, hermanos. Así que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es importante. Es importante todos los días, que el Espíritu Santo sea nuestro. ¿Quién es el que va al lado? El Consolador. Conviértelo en tu Consolador, porque el Consolador va a ir al lado tuyo. Y como leímos acá, el Espíritu Santo también habita dentro de nosotros. Pero cuando decimos que el significado de la palabra consolador quiere decir alguien que va al lado tuyo. O sea que el Espíritu Santo siempre está contigo. Conviértelo en tu Consolador. No tengamos al Espíritu Santo solamente como, sí, el Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino. Y hasta ahí lo dejamos. El Espíritu Santo es Dios porque es la tercera persona. Y hasta ahí lo dejamos. Solamente en el conocimiento de que Él es
Dios y que Él es una de las 3 personas de la Trinidad. Pero el Señor quiere que el Espíritu Santo sea tu consolador. Por eso Él dijo, voy a enviar al consolador. Y el consolador es alguien que siempre va a estar contigo. Por eso más después encontramos en Hechos que Él va a estar con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar el consolador contigo? Todos los días, hermanos, no solamente a veces. No solamente cuando de verdad me siento muy triste, cuando estoy en un problema, cuando estoy muy enfermo, cuando... No, el consolador debe de estar con nosotros todos los días. Y no solamente cuando venimos aquí a la iglesia. Él va a ir contigo a donde vayas. Ahí va a ir contigo el consolador. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos al consolador en nuestra vida. De esa forma, tengamos al consolador en nuestra vida. No solamente como la tercera persona de la Trinidad, sino como nuestro consolador. El que Dios envió para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque si Él no está con nosotros todos los días, ¿quién te va a convencer de pecado? Y si no somos convencidos de pecado, ¿cómo puede venir el arrepentimiento? Y si no hay arrepentimiento, ¿cómo podemos permanecer en su justicia? Y si no estamos en su justicia, vestidos con su justicia, ¿cómo podemos entrar a las bodas? Hablamos de la vestimenta la vez pasada, ¿recuerdan? Que trajimos aquí la modelo y le pusimos el manto blanco de la justicia de Cristo. Sin ese vestimenta que el rey nos mandó para que con ella nos presentemos a las bodas, no vamos a poder estar ahí. Así que todo, hermano, todo trabaja junto. Si el Espíritu Santo no está con nosotros todos los días, Él no te va a convencer. No te va a guiar. Y si no sucede eso, no vas a poder permanecer vestido con la vestimenta que el rey ya te mandó. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando ya no nos importa la vestimenta que Cristo nos puso? Le hacemos así. No me voy a quitar la blusa, pero le hacemos así. Y menospreciamos la vestimenta que el Señor Jesús ya nos otorgó. ¿Cuál fue la vestimenta que nos otorgó? Su justicia. ¿Saben por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia lo respalda. En las bodas, ¿se encontró a quién que no iba vestido? Se encontró a uno que no iba vestido de bodas. ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasó eso? Porque son aquellos que menosprecian la vestimenta que el Señor Jesucristo ya les otorgó. El Señor Jesucristo nos otorgó ya esa vestimenta, pero hay quienes menosprecian esa vestimenta. El vestido de su justicia lo quitamos y en lugar de despojarnos del viejo hombre, nos despojamos de la vestidura que Cristo ya nos dio. De todo modo, yo me veo bien así porque yo no soy malo. Yo intento ser bueno, incluso le ayudo a veces a las personas. Y nos vestimos con nuestra propia justicia. Cuidado con vestirnos con nuestra propia justicia. Pues yo voy a la iglesia como los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Ayuno. Yo oro, hasta oraban en las esquinas para ser vistos. Doy ofrenda, doy diezmo. Y quizás digamos alguno de ellos, yo voy todos los domingos a la iglesia. Esa se llama mi propia justicia. Pero el Espíritu Santo viene y nos dice, no puedes ir vestido así a las bodas del Cordero. Vístete con el vestido que Cristo ya te dio, con su justicia, porque con nuestra propia justicia no vamos a poder entrar a las bodas. Y el único que nos va a mantener vestidos así
es el Espíritu Santo que camine contigo todos los días, porque Él es el que te va a convencer de eso. Él es el que te va a decir, hey, vístete con lo que Jesucristo te dio. Porque si vas con tu propia justicia, no vas a ningún lado. Amén. Él nos convence de lo que estamos hablando. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice el versículo que leímos, el verso 8. Jesucristo, hermanos, fue crucificado como un malhechor. Pero después del día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo y los milagros en su nombre convenció a miles de judíos de que Jesús no solo era justo, no solo se trataba de que Jesucristo era justo, sino que los convenció de que Él era la única fuente celestial y el único camino de justicia. Es lo que estamos hablando ahorita. Él es el único que nos va a vestir de justicia. De eso es de lo que el Espíritu Santo convenció a miles después de que el Espíritu Santo se había derramado. Y los apóstoles empezaron a ser testigos de Jesucristo, de que Él había resucitado y a enseñar todo lo que Jesucristo les dijo. Y el Espíritu Santo les vino y les recordó todo. Dice, Él los recordará todo lo que les he dicho. Y el Espíritu Santo les empezó a recordar a ellos y ellos empezaron a ser testigos del poder de Dios, testigos de Jesucristo, testigos de la salvación, testigos del Evangelio, testigos del poder de Dios. Y empezaron a hablar las buenas nuevas. Y entonces el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en los corazones de aquellos que escuchaban el mensaje. ¿Cómo? Convenciéndolos. No solamente los convencía de que, sí, Jesucristo fue un hombre justo. No, los convenció de que a través de Jesucristo era el único camino para poder caminar en el camino de justicia. Amén. Y eso es de lo que el Espíritu Santo nos quiere convencer a nosotros. Primero, nos convence de pecado. Segundo, de su justicia. Mi hermano, si tú no estás seguro de esto, no vas a poder caminar en esa fe y no vas a llegar hasta el fin. Tenemos que estar vestidos de su justicia y estar convencidos de esto. Si no estamos convencidos de esto, hermano, nosotros no caminamos firmes en la fe. Nuestra fe baja, nuestra fe a veces sube y nunca estamos seguros de que estamos listos para irnos con Cristo. Por esta razón, nunca estamos seguros de que estamos listos para irnos con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no has comprendido que solamente en Cristo tenemos la justicia. Porque sigues pensando que tienes que esforzarte en tu propia justicia para poder estar listo para irte con Cristo. Pero no funciona de esa forma. Mis hermanos, voy a explicar esto de esta forma. A veces nos preguntamos, bueno, ¿pero qué no necesito hacer buenas obras? Porque la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hacemos? O sí necesito las obras o no las necesito. O solamente necesito la justicia de Cristo. La fe sin obra es muerta, es verdad. Pero la salvación no es por obras. Nosotros buscamos hacer el bien por cuanto ya fuimos vestidos con su justicia. Por eso es que ahora podemos y queremos hacer el bien. Por eso es que ahora nuestra fe se activa para hacer el bien. Por cuanto Él ya nos santificó, nosotros vamos a hacer las buenas obras. No hacemos las buenas obras para poder ser santificados. ¿Entendemos eso? No podemos invertir estos principios. Así que no nos confundamos con que, bueno, entonces no necesito hacer buenas obras. Las hacemos porque ya fuimos santificados a través de Jesucristo. Amén. En Hechos 2:36, hermano, vamos a leerlo ahí. Hechos 2:36, que es de lo que estaba mencionando hace un momento. Lo vamos a leer.
¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es la obra que hizo el Espíritu Santo? ¿Lo tiene, hermano? Entonces, aquí estamos hablando cuando se levantó Pedro y estaba hablando, y dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué dijo? Varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, es porque el Espíritu Santo ya los había convencido de esta necesidad. Los convenció no solo de que Jesucristo era justo, sino los convenció de que ellos necesitaban a Cristo para ser justos, para recibir justicia. De esto es de lo que el Espíritu Santo los convenció. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces a Pedro les dice que se arrepintieran. Y en aquella hora, en aquel día se arrepintieron y se convirtieron. ¿Cuántos dijimos? Como 3,000 personas. Así que esta es la obra, hermanos, del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y también convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Diablo, Satanás. ¿Cómo se convence actualmente a la gente de que el crimen será juzgado y castigado? Por la aclaración del citado crimen o del crimen mencionado y el castigo del criminal, es decir, por una demostración de juicio. Cuando a alguien se le va a juzgar, ¿por qué es que le dan un juicio como culpable? ¿Por qué le dan esa sentencia o ese juicio como culpable? Porque fue probado, porque le mostraron que fue culpable, encontraron pruebas. Si le van a hacer un juicio y lo están acusando de que mató a alguien, le van a mostrar las pruebas. Mira, aquí encontramos las pruebas. Y entonces, Dios le bendiga, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al haber pruebas, entonces no puede negarlo y le dan su sentencia. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Dice, la cruz constituyó una demostración de la justicia. La cruz constituyó una demostración de la verdad. ¿Qué es lo que demostró aquí? Demostró de que el poder de Satanás sobre las vidas de los hombres había sido quebrantado. Estaba diciendo aquí, hermano, el Espíritu Santo, que todo hombre que era culpable estaba bajo el yugo de Satanás. Pero con lo que Jesucristo hizo en la cruz, este yugo se quebró y se le quitó el poder y la autoridad a Satanás sobre los hombres que estaban cautivos en el pecado. Cuando vino Jesucristo, Él quebró esto, Él quebró el yugo, Él hizo libre, Él le quitó el poder a Satanás. Por eso cuando alguien viene a Cristo, hermanos, Satanás ya no tiene poder sobre esa alma. No tiene, no puede hacer nada, a menos que Dios se lo permita. La demostración de que había sido decretado la destrucción de Satanás. La victoria de Cristo en la cruz sobre Satanás es lo que se estaba haciendo visible. Es lo que el Espíritu Santo estaba convenciendo de este juicio, hermanos. De que ahora nosotros como creyentes debemos de creer esto, que cuando estamos en Cristo, el enemigo ya no tiene poder ni autoridad sobre tu alma. De esto es de lo que el Espíritu Santo convence. Convence del juicio que ya fue ganado en la cruz del Calvario sobre Satanás y sobre el diablo. Él ya no tiene autoridad sobre tu vida. Pero ¿qué pasa cuando todavía no vienen las almas a Cristo? Están
bajo la esclavitud del enemigo a causa del pecado. Entonces, entendemos eso, hermanos. Nosotros como creyentes, y estamos terminando, nosotros como creyentes, hermanos, debemos de dejar que el Espíritu Santo haga esta obra en nuestras vidas constantemente. Por eso es necesario que anhelemos el Espíritu Santo para que el Consolador, Él, camine con nosotros todos los días para que nos convenza de esto. Para que podamos vivir bajo la cobertura de la justicia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano.